vamos a estudiar las funciones compuestas, derivación de funciones compuestas. Tres casos podemos distinguir en este capítulo. Caso 1. Tomaremos una función, sea una función f que dependa de dos variables independientes, x y y, tal que sus variables dependen de otras dos variables, x y y. Sus variables x que dependa de otras dos variables, u y b, lo mismo que y dependa de u y b. Y queremos hallar la derivada parcial de la función f respecto de u como la derivada parcial de la función f respecto de b. ¿Cómo desarrollamos esto? F no depende directamente de u, depende de x y y, pero x y y dependen de u y b. Entonces lo que hacemos es un desplazamiento, la derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de u. Pero ahí no acaba la cosa, más la derivada parcial de la función f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de u. A ver, acá podemos pensar lo siguiente. Si cancelamos esas diferenciales parciales respecto de x, tendríamos la derivada de f respecto de u. Lo mismo aquí, derivada de f respecto de u, cancelando diferencial de y. Podemos pensar de alguna manera dos veces la derivada de f respecto de u, y no es así. Podemos decir, en esta parte tenemos la variación de f respecto de u debido a la variable x, y aquí la derivada de f respecto de u debida a la variable y. Entonces, recuerden que las derivadas son desplazamientos de las variables independientes. Entonces, acá tenemos un desplazamiento de la derivada de f respecto de u respecto a x y derivada de f respecto a u respecto a y. De igual manera desarrollamos el segundo caso. Eso va a ser la derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de b, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, y, por la derivada de y respecto de b. A fin de intentar una generalización de este caso, tomaremos la función f que dependa de tres variables, x, y y z, tal que sus variables x depende de otras tres variables, u, b y w. Lo mismo que y depende de u, b y w. Y z de igual manera. Z depende de u, b y w. Acá podemos encontrar lo siguiente: la derivada parcial de f respecto de u, la derivada parcial de f respecto de b y la derivada parcial de f respecto de w. Bueno, el procedimiento es equivalente al caso anterior. Derivamos f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de u, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es y,
por la derivada parcial de y respecto de u, y más la derivada parcial de f respecto de su tercera variable directa, que es z, por la derivada parcial de z respecto de u. Ese es el procedimiento. En el segundo caso, respecto de b, pero primero vemos la variación de f respecto de b debida a x, luego debida a y, luego debida a z. ¿De acuerdo? Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto ahora de b, más la derivada parcial de f respecto de y, por la derivada parcial de y respecto de b, y por último la derivada parcial de f respecto de z, por la derivada parcial de z respecto de b. Y el último caso, un desarrollo semejante. Derivada respecto de w, derivamos f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada parcial de x respecto de w, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de w, y más la derivada parcial de f respecto de z, que es su tercera variable directa, por la derivada parcial de z respecto de w. ¿Qué quiero que distingamos en este caso? El caso 1, tenemos una función que depende de un número de variables, por ejemplo 2, y sus variables dependen del mismo número de variables, también de 2, de otras 2. Si depende de 3, sus variables dependen de otras 3 nuevas variables. O sea, una función que depende de un número de variables, pero sus variables dependen de la misma cantidad de variables. Ese es el caso 1. El caso 2. Esto ya lo podemos borrar, espero que haya quedado claro. El caso 2. La lógica de solución es la misma, pero la diferencia va a ser, anotaremos acá, caso 2. Sea f que dependa de dos variables, x y y, tal que sus variables dependen de una sola variable, o sea, de un número menor de variables. Lo mismo que y, depende de una sola variable. Entonces, nos piden, acá vamos a hacer una distinción. Voy a poner, siguiendo la secuencia, esa parte quiero que todavía no la copien, derivada parcial de f respecto de u. Agarramos la lógica. F no depende de u, depende de x y y. Entonces derivamos parcialmente f respecto de su primera variable directa por la derivada parcial de x respecto de u. Más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa por la derivada parcial de y respecto de u. Siguiendo la lógica, eso quedaría de esta manera. Pero ahora vamos a ver cuál la situación. Esto que acabamos de escribir tiene la misma lógica de solución, pero hay algo que está mal. ¿Qué? ¿Qué está mal? X y y dependen de una sola variable. ¿Cuándo usamos la diferencial parcial? Cuando una función depende de más de una variable. Entonces, lo que en forma correcta es representar esto, la derivada total de f respecto de u, ya no la parcial. Esto va a quedar, f no depende de u, depende de x y y, depende de dos variables, usamos la diferencial parcial. Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, x, por la derivada de x respecto de u, pero x depende de una sola variable, usamos la diferencial total, derivada total de x respecto de u. Quiero que sientan esa diferencia.
más derivada de f respecto de y. Acá usamos la parcial porque f depende de más de una variable. Derivada parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de u, pero y depende de una sola variable, entonces usamos la diferencial total de y respecto de u. Esa es la consideración a tomar en cuenta. A ver, a fin de generalizar esto, tomaremos f que dependa de tres variables, x, y y z, donde o tal que sus variables dependan de un número menor de variables. La función depende de tres variables, podemos decir sus variables pueden depender de una o de dos. Si dependerían de dos, u y b. Y función de u y b. Y z función de u y b. O sea, la función depende de tres variables, sus variables dependen de un número menor de variables. En este caso estamos tomando 2. Queremos hallar. Ahora, ¿qué usamos? ¿La diferencial total de f respecto de u o la parcial? Son dos nuevas variables, entonces usamos la parcial. Derivada parcial de f respecto de u. ¿Cómo sería el desarrollo? F no depende de u, entonces derivamos parcialmente f respecto de su primera variable directa. ¿Por qué la parcial? Porque f depende de más de una variable. Por ahora, la derivada de x respecto de u, pero ¿qué derivada vamos a usar? ¿La total o la parcial? X depende de más de una variable, usamos la parcial. Derivada parcial de x respecto de u. Más derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada de y respecto de u, también la parcial, derivada de y respecto de u. Y más la derivada parcial de f respecto de su tercera variable directa, que es z, por la derivada parcial de z respecto de u. Entonces lo que tenemos que distinguir, cuando usamos la total y cuando usamos la parcial. Además, podemos hallar acá la derivada parcial de f respecto de b. Bueno, f no depende de b, usamos la derivación compuesta. Se llama derivación de funciones compuestas o también es conocida como regla de la cadena. Regla de la cadena. Bueno, entonces, f no depende de b, depende de x, y y z. Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa por la derivada de x respecto de b, parcial, más derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa por la derivada de y respecto de b, y más la derivada parcial de f respecto de z por la derivada parcial de z respecto de b. O sea, la lógica de la aplicación de las reglas de la cadena es la misma. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso 1 teníamos una función que dependía de un número de variables y sus variables de la misma cantidad de variables. En el segundo caso, una función que depende de un número de variables, pero sus variables dependen de un número menor de variables. Y el caso 3 es lo contrario al caso 2. A ver, vamos a analizar. El caso 3 sea f una función que dependa de una variable, tal que su variable que dependa de un número mayor de variables, u y b. Y nos piden hallar la derivada parcial de f respecto de u y la derivada parcial de f respecto de b. ¿Cómo hacemos esto? F no depende de u.
depende de x, de una sola variable. Entonces derivamos la función respecto de su variable. Pero como depende de una sola variable, usamos la derivada total. Derivada total de f respecto de x por la derivada de x respecto de u. Pero x depende de más de una variable, la diferencial parcial. Derivada parcial de x respecto de u. Ahí acaba. En el segundo caso, derivada total de f respecto de su variable por la derivada parcial de x respecto de u. De b, perdón, de b. Bueno, ese es el procedimiento. A fin de generalizar esto, diremos, por ejemplo, que f dependa de dos variables, x y y, pero sus variables que dependan de un número mayor de variables, tal que x que dependa de u, b y w, y lo propio, y que dependa de u, b y w. Ahora, queremos hallar la derivada parcial de f respecto de u. También podemos hallar la derivada parcial de f respecto de b y la derivada parcial de f respecto de w. Bueno, la lógica de la aplicación de las reglas de la cadena es la misma, solo tener en cuenta cuándo usamos la parcial y cuándo la total. F no depende de u, depende de x y y, depende de más de una variable, entonces usamos la derivada parcial. Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa, por la derivada de x respecto de u, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de u. Ahí acaba. En el segundo caso, f no depende de b, depende de x y y. Entonces, derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de b, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa de y por la derivada de y respecto de b. Y en el tercer caso, derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de w, más derivada parcial de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de w. Bien, son los tres casos que tenemos que saber de la derivación de funciones compuestas o la regla de la cadena. Ahora haremos ejercicios. Haremos ejercicios de nuestro libro. Dice, se tiene una función u que depende de x, y z, definida como 2x cuadrado menos y por z más xz cuadrado, donde x es igual a 2 veces el seno de t, y es igual a t cuadrado menos t más 1, y z es igual a 3e a la menos t. Hallar
la derivada de u respecto de t en t igual a 0. Bien, derivada de u respecto de t. ¿En qué caso estamos? La función u depende de 3 variables, pero sus variables dependen de una sola que se llama t. Entonces estamos en el caso 2, ¿no? Una función que depende de un número de variables y sus variables dependen de un número menor de variables. ¿Cómo sería el desarrollo? U no depende de t, depende de x, y y z. Derivada parcial de u respecto de x por la derivada de x respecto de t. Pero x, y y z dependen de una sola variable, entonces usamos la diferencial total, derivada de x respecto de t. Ahí no acaba la cosa. Derivada parcial de u respecto de su segunda variable directa por la derivada de y respecto de t, la total, derivada de y respecto de t, más la derivada parcial de u respecto de su tercera variable directa, que es z, por la derivada total de z respecto de t. Ese sería el algoritmo, diremos. Entonces vamos a ejecutar. Derivada parcial de u respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Derivada de 2x al cuadrado respecto de x, 4x. Derivada de y z respecto de x, 0. Derivada de xz cuadrado respecto de x, z cuadrado. Más z cuadrado por la derivada de x respecto de t. Derivada de 2 veces el seno de t va a ser 2 veces el coseno de t. 2 veces el coseno de t. Entonces, vamos a identificar. Esto nos representa esa derivada, esto nos representa esta derivada. Más derivada de u respecto de y. Todo lo que no sea y es constante. Derivada de 2x cuadrado respecto de y es 0. Derivada de yz respecto de y, menos z. Derivada de xz cuadrado respecto de y, 0. Por la derivada de y respecto de t. Y es esta función. Su derivada respecto de t va a ser 2 veces t menos 1. Y por último, derivada de u respecto de z. Esto es 0, esto nos queda menos y, más 2 xz por la derivada de z respecto de t. Eso va a ser menos 3e a la menos t. Bueno, ahora hallar cuando t vale 0. Aquí, en estas igualdades, x en t igual a 0, eso va a ser 2 veces el seno de 0. Seno de 0 es 0, por 2, 0. Y en t igual a 0, si t vale 0, 0 al cuadrado menos 0 más 1. Nos queda 1. Y z en t igual a 0, 3 veces e a la menos 0. Eso es 3. Bueno, reemplacemos. 4 veces x. X es 0. Entonces, donde vean x, se hace 0. Acá tenemos otra x, se hace 0. Entonces, z cuadrado. Z vale 3 elevado al cuadrado, va a ser 9. 9 multiplicado por 2 veces el coseno de 0 es 1. Menos z. Z vale 3, entonces menos 3 por 2 veces t. T vale 0, menos 1. Menos y. Y en t igual a 0 vale 1. Entonces sería menos 1 multiplicado por menos 3. E elevado a la 0 es 1. Esto va a quedar
18 más 3 más 3. 18 más 6, 24, ¿no? 24. En este primer ejercicio, podríamos haber evitado el usar las reglas de la cadena. Pero, ¿de qué manera? Y para ver cómo se complicaría la cosa si no usamos las reglas de la cadena. Como U depende de 3 variables, pero sus variables dependen de una sola, podríamos haber hecho una alternativa. Aquí les voy a anotar la alternativa. Me gustaría que la verifiquen. Se complica. U depende de X, Y y Z. A ver, 2 veces X al cuadrado. 2 veces X, pero vale 2 veces seno de T al cuadrado. Menos Y. Y es T cuadrado menos T más 1 por Z. Z es 3E elevado a menos T. Más X. Más, voy a poner aquí abajo, X, que es 2 veces seno de T, multiplicado por Z cuadrado. Z es 3E elevado a menos T elevado al cuadrado. Fíjense, la función que dependía de X, Y y Z la estamos escribiendo como una función que depende solo de T, y estamos en el caso de la derivada de U respecto de T, en el caso del cálculo 1, ¿no? Una función que depende de una sola variable independiente. Pero derivar esto a funciones exponenciales, producto de funciones, etc., se complica un poquito, no es difícil, pero se complica en la parte operativa, ¿no? Entonces me gustaría que desarrollen esto como cálculo 1 y llegar al mismo resultado. Bueno, en el primer caso se podría haber hecho ese reemplazo. Hagamos un segundo ejercicio. Dice, la función f depende de 2 variables, x y y, dada por 2x más y, dividido entre y menos 2x. Tal que x es igual a 2u menos 3b, 2u menos 3b, y es igual a u más 2b. Y nos piden inciso A, hallar la derivada de f respecto de u. Inciso B, la derivada parcial de f respecto de b. A ver, hagamos. ¿En qué caso estamos? F depende de 2 variables, sus variables dependen de u y b, también 2 variables. Es el caso 1. Una función que depende de un número de variables y sus variables dependen de la misma cantidad de variables. Vamos al primer caso. Inciso A. La derivada parcial de f respecto de u. ¿Cómo quedaría la regla de la cadena? F no depende de u, depende de x y y. Entonces derivamos parcialmente f respecto de su primera variable directa por la derivada de x respecto de u, más la derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada de y respecto de u. A ver, desarrollemos esto inicialmente.
La función f es una función cociente. Recordemos que la derivada de un cociente de funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre denominador al cuadrado, ¿no? Entonces, derivada de f respecto de x. Además nos piden, creo, en un punto. En u igual a 2 y b igual a 1. En u igual a 2 y b igual a 1. En ese punto. Bien. Derivada de f respecto de x. Para nosotros ahora, este es el numerador, el denominador. Derivamos como un cociente. Derivada del numerador respecto de x. 2. Por el denominador sin derivar. Y menos 2x. Menos el numerador sin derivar. 2x más y por la derivada del denominador respecto de x, eso nos da menos 2, sobre el denominador al cuadrado, y menos 2x elevado al cuadrado. Bien, esto nos representa la derivada de f respecto de x. Por la derivada parcial de x respecto de u, derivamos x respecto de u, todo lo que no sea u es constante. Esa su derivada nos sale simplemente igual a 2. Más la derivada parcial de f respecto de y. Igual, como un cociente. Derivada del numerador respecto de y. Eso es 1. Por el denominador sin derivar. Y menos 2x. Menos el numerador sin derivar. 2x más y. Por la derivada del denominador respecto de y, eso es 1, sobre el denominador al cuadrado, y menos 2x elevado al cuadrado. Todo eso por la derivada de y respecto de u, eso nos da 1. Bien, ese sería el desarrollo. Ahora, reemplacemos el valor cuando u vale 2 y b vale 1. Antes de reemplazar, hagamos alguna simplificación si es que se puede. Esto va a ser 2 que multiplica 2 veces y menos y por menos 2. Eso va a ser menos con menos 2 veces y con 2 veces y